Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Ya estamos en el primer trimestre del año 2016. Dios ha sido extraordinario con nosotros, ha permitido que un año más podamos estar en esta tierra, pero sin olvidar el propósito tan grande que Dios tiene para nuestras vidas. El tema de este trimestre se llama Rebelión y Redención. Y la lección para esta semana correspondiente para el día 2 de enero del 2016 se llama Crisis en el cielo. Es un tanto curioso, ¿no? El tema, crisis en el cielo. Esto como que no suena a palabras celestiales, sino que a palabras terrenales, en las cuales se habla de problemas, específicamente en el cielo. Cuando hay problemas en un lugar, lo importante que tenemos que resaltar es no los problemas que hay, sino que qué solución hay para estos problemas. Y qué extraordinario es que la Biblia nos habla, por ejemplo, de la crisis en el cielo, pero a la vez nos dice la solución que debe hacerse para que esta crisis desaparezca, lo que pasó en el cielo, ¿no? La misma rebelión que nosotros tenemos en la tierra tiene una solución también. Mi nombre es Ernesto de Paz y me acompaña Esther Rosa. Bien, para dar inicio, previo a leer el versículo de memoria, vamos a orar. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, infinitamente te damos gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que un año más podamos estar en esta tierra. A pocos días, oh Padre Celestial, del inicio del próximo año, te damos las gracias. Te pedimos, oh Señor, que seas tú que nos acompañes, que seas tú que estés en medio de nosotros y el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo pueda ser expresado en esta oración. En el nombre de Dios Jesús empezamos. Amén. Bien, el versículo de memoria aparece en Apocalipsis 7:10. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto nos aclara de que la salvación es un regalo y que es algo que le pertenece a Dios. Y Jesús con la muerte en la cruz, Él demostró eso, de que definitivamente las cosas son de esa manera. Es un regalo para toda la humanidad. Así es que no sé si tú estás listo para recibir este regalo, así como nosotros lo hemos recibido. Y yo creo que es la lección de este trimestre, es algo que cada cristiano debería estudiar. Porque es un tema que ahorita está en muchos medios de comunicación y por donde quiera en las redes sociales. Y las cosas que se avecinan sobre esta tierra van a ser difíciles y es un tema que nosotros tenemos que manejar bastante bien. Así que nosotros le instamos a todo el mundo que estudien a profundidad no solamente la lección, sino todos estos versículos en cuanto al Apocalipsis, Isaías y Ezequiel se refiere en relación a la rebelión y a quién pertenece la salvación. Porque es algo que ustedes van a notar que dentro de pocos años va a comenzar a tomar vida de quién van a ser nuestro Salvador. Así que es increíble, Esther, imagina, por ejemplo, de la manera que se gobierna el cielo. En lecciones anteriores nosotros comentábamos de qué es la ley del amor. Y en esta lección nos reafirma eso, por ejemplo. Dios es un Dios de amor y el amor lo que no tiene es egoísmo. Lo que tiene es este problema es la libertad. El amor, cuando tú amas, tú encuentras la libertad. Y eso es a veces un tanto difícil de entender para muchas personas porque la experiencia que tienen del amor es en relación a esclavitud, en relación a dependencia. Pero realmente no, el amor es algo maravilloso, es algo que te da la libertad y es de la manera que se gobierna en el cielo, con una ley de amor. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Uno de los seres más principales en el cielo se rebeló e hizo acusaciones. Y las acusaciones que las hizo contra Dios, diciendo, por ejemplo, haciendo
la acusación de que la manera que él estaba gobernando no era la mejor manera, que es un Dios tirano, que es un Dios en el cual los demás seres simple y sencillamente siguen sus órdenes. Pero en la ley del amor se trata específicamente de eso, que entender cuál es el beneficio para mí y el beneficio para los demás y para que esta armonía pueda ser completa, pero con libertad, con decisiones. Dice que Dios nos dio libre albedrío. Así es. Hay algo que me llama la atención de aquí, de la introducción a la lección, de que primero la obediencia dentro de este principio, el principio del amor, no es forzada. Y que Dios siempre le ha dado libre albedrío a todas sus criaturas, a toda su creación, de que ellos elijan. Y eso iba con este ser que se reveló. Y algo también que me llama mucho la atención es de que lo motivó a él a revelarse fue la ansia de poder. Y muchas veces nosotros vemos eso, que no solamente en el cielo sucedió, sino que constantemente lo vemos en la tierra, en organizaciones, en las iglesias, en las empresas, en el hogar. Es la ansia de poder, quién va a gobernar. Y vemos que es importante que nosotros tengamos cuál fue el inicio de esta rebelión, la ansia de poder. La lección del domingo nos habla de esa caída, de cuando todo empezó, la caída en el cielo. Aquí hay dos citas que aparecen, una en Isaías y otra en Ezequiel. Y ambas describen, o principalmente la lección del domingo se enfoca de que la descripción que aparece en ambas citas es la de un ser espiritual. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, definitivamente sí. Fíjate que aparece, por ejemplo, un comentario, ¿no? En relación haciéndoselo al rey de Babilonia. Aparece Isaías haciendo una aclaración. Él le dice de que él no es un Dios. Pero si nosotros conocemos la historia, si estudiamos la historia, no solo la historia bíblica, estamos hablando de historia secular. Por ejemplo, ¿en qué se basaban los reyes? ¿Cómo se consideraban ellos? Y este patrón lo podemos ver de una manera muy repetitiva, por ejemplo, en los reyes de Egipto, en los reyes de todos los imperios que han existido hasta ahorita. Ellos se consideraban semidioses, se consideraban seres superiores. En tiempos modernos, obviamente, esta parte se vino a descartar con lo del marxismo, lo del comunismo, ¿no? De que ellos no eran dioses, eran personas que simplemente nos habían engañado, esto y lo otro. Pero lo increíble es la información que ha aparecido en estos últimos tiempos. Parece que no había mucha mentira en relación a eso. Ahora, no eran al nivel de que ellos se consideraban. Por ejemplo, ellos son el gran engaño, ¿no? Las grandes mentiras que han existido. Por ejemplo, han manipulado la información para hacernos creer cosas totalmente diferentes, pero realmente ellos se consideraban dioses. Y aquí nos describe, por ejemplo, diciendo que es un ser humano, que va a morir como hombre. Sí, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel, vemos dos descripciones totalmente diferentes. Específicamente, por ejemplo, en Isaías, si nosotros nos fijamos lo que dice el profeta, dice de que habla del lucero de la mañana y le dice, tú que pensabas subir al cielo y construir junto a las estrellas de Dios, levantar tu trono. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, nosotros notamos de que aquí se está dirigiendo a dos personajes totalmente diferentes. Uno es al príncipe de Tiro y le dice, tú vas a morir como hombre y tú no eres Dios. Y me imagino que está pasando aquí lo mismo que tú estás describiendo de estos seres que se creían Dios, y de hecho hay dos teorías y se lo dejamos para investigación porque vamos a concentrarnos en lo que dice en las pautas que da el folleto Escuela Sabática, pero aquí está describiendo dos entidades totalmente diferentes. Una de esas entidades que
se consideraban Dios, pero que eran hombres, y hay dos teorías referentes a este versículo, y luego aparece en el versículo número 12 de Ezequiel 28, describiendo la otra entidad, y a este sí le dice que era el rey de Tiro. El del versículo número 2, Ezequiel 28, 2, describe al príncipe de Tiro, que era uno de los gobernantes, ¿no? Luego, en el versículo número 12, vemos que describe a una entidad espiritual, a la misma que describe el profeta Isaías. Imagínate que esto pareciera como contradictorio, ¿no? Pero el apóstol Pablo advirtió de eso. El apóstol Pablo dijo de que nosotros no estábamos peleando contra carne ni sangre. Él advirtió de que estábamos peleando contra potestades malignas. Obviamente dependían de Satanás. Y ahora, ¿cómo es que de repente vemos aquí en la lección de domingo que este ser que habitaba junto a Dios, de repente en la lección del lunes se le llama el príncipe de este mundo? ¿Cómo es posible que este hombre pasara del cielo a la tierra? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que pasó? Para el ejemplo, bueno, vamos a hacer un retroceso, un recuento de datos. Para el ejemplo, el príncipe de este mundo. Las palabras que normalmente se resaltan en el Nuevo Testamento es el hecho de que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Simplemente decimos esas palabras, pero olvidamos cuál es la base. Y la misma Biblia nos declara de esto. Si vamos, por ejemplo, al Génesis, cuando el hombre fue creado, al hombre se le dio la autorización para gobernar la tierra. Se le dio toda esa autorización. Y en eso lo podemos ver en el caso de que a Adán se le permitió que nombrara a los animales, que se señoreara sobre todo ello. Ahora, pasa la crisis en el cielo. Este ser que no era un ser tan inferior, Satanás, no era un ser tan inferior, lo podemos ver, era uno de los seres más hermosos que había sido creado a la perfección. Pero sin embargo apareció algo en él, apareció egoísmo, apareció todo lo que Satanás describe, ¿no? Egoísmo, odio, ansia de poder, todo esto que vemos en la tierra apareció en el cielo. Este ser se enalteció en sí mismo. Bien, es echado del cielo. Viene a la tierra y engaña al hombre. Al hombre se le dieron leyes, se le dieron estatutos en los cuales él tenía que seguir esta regla. Viene Satanás, los engaña, y al verlos engañado, él toma el poder de la tierra. En ese momento, Adán perdió la autorización porque perdió la comunión con Dios. Dios le dijo, tú vas a gobernar la tierra, vas a administrar, ¿no? Dice que se le dio el jardín para que lo administrara y que lo trabajara. Pero cuando pasa la caída, él ve que se esconde y no quería hablar con Dios, no quería hablar con su creador. Prácticamente, él se dio cuenta que había perdido. Satanás en ese momento dijo, no, esto me pertenece. Ahí es cuando se da el cambio de poder, por decirlo así. Ahora, hay que hacer una aclaración. Esta tierra no le pertenecía a Adán, le pertenecía a Dios. Sí. A él se le habían dado de administración. De administración. Prácticamente Satanás lo que hizo fue y quitó al administrador, usurpó, pero no se la quitó al dueño, se la quitó al administrador. Entonces, en ese momento Satanás se convierte en el príncipe de este mundo por la caída del hombre. Ahora, a mí me gusta principalmente cuando aquí en la lección del lunes habla sobre el príncipe de este mundo y los textos que aparecen allí. Y es algo que nosotros quisiéramos enfatizar, porque como dijimos al principio, es algo que ahorita está en cuestionamiento de quién creó al mundo, si cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, que fuimos creados como esclavos, que no fue la ley del amor lo que hizo que Dios nos creara a nosotros. Y yo quisiera que fuéramos allí al libro de Juan,
capítulo 12, versículo 31, y veamos lo que habla en cuanto al príncipe de este mundo. Primero, que ha llegado el juicio de él, o sea, hablando ya del tiempo del fin, y que este príncipe, el príncipe de este mundo, va a llegar el tiempo en que va a ser echado fuera del mundo. Luego, en el capítulo 14 del mismo libro de Juan y el versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, eso fue Jesús diciéndole a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, hay muchas personas en algunas culturas, y está corriendo mucho ahora en las redes sociales, de que Jesús y Satanás es la misma cosa, son dos al lado diferentes. En algunas culturas orientales vemos también la misma temática. Y aquí es claro, la Biblia es clara cuando dice: y él nada tiene en mí. Nada tiene que ver uno con lo otro. Y allí en el capítulo 16, en el versículo 11, aparece que por cuanto este príncipe Satanás, el que vimos la descripción en Ezequiel y en el libro también de Isaías, dice que este príncipe ya ha sido juzgado. Cuando fue echado fuera del cielo, se le juzgó y se le confinó a este mundo. Sí, y fíjate que recuerda de que la advertencia que se le hizo al hombre, que se le hizo a Adán, era de que si desobedecía moriría. Viene Satanás, los engaña y le dice que no van a morir, ¿no? Porque al caer el hombre, él pierde el derecho. Me refiero al derecho a la vida. Por eso es echado del jardín del Edén. Dice, lo vamos a sacar al hombre del jardín del Edén para que no coma del árbol de la vida. Esto pareciera como algo egoísta, pero el caso era que había que seguir la ley que ya estaba establecida. La ley decía que moría alguien si desobedecía. Ahora, viene lo maravilloso, la redención. ¿Quién puede hacer esta redención? ¿Quién puede recuperar este reino? Adán no lo puede hacer. Y todos los que descendemos de Adán no lo podemos hacer. Porque venimos contaminados con el pecado original. El único que podía hacer esto era un cordero sin mancha. Alguien puro. Y el único con estas características era Jesús. El Hijo de Dios, el enviado de Dios, la promesa que se nos hizo. Y es por eso precisamente que la lección del martes nos habla de que cuando hubo esta guerra en el cielo, cada quien, todos los seres que estuvieron involucrados en esta guerra, tuvieron que hacer una decisión. ¿A quién iba a servir? ¿A quiénes ellos iban a seguir? Y hubo un grupo que se mantuvo fiel. Hay otro grupo que simplemente decidió seguir a quien se reveló, a Lucifer. Ahora, me llama la atención que en el libro de Maestro, en la página número 14, hace un comentario que por lo general sucede mucho en nuestro mundo, y son aquellas personas que dicen: no, yo mantengo una posición neutral. Ellos no quieren ni comprometerse con Dios, pero tampoco comprometerse con el mal. Y simplemente ellos toman ser buenas personas y vivir una vida más o menos de acuerdo a los estándares que ellos creen que son correctos para ser esa buena persona que ellos creen. Ahora, amigos, en esta guerra entre el bien y el mal no hay posición neutral. No hay puntos intermedios, y eso es la parte terrible. Así es que tenemos que hacer elecciones. Es como cuando van a las votaciones. Yo decido no votar, otros deciden por mí. Exactamente. Es igual en este caso. Me llamó la atención algo que aparece aquí, que dice: la rebelión de Satanás y la desobediencia de Adán contra la ley divina de amor son el resultado de elecciones deliberadas que hicieron tanto Satanás como Adán. Imagina, por ejemplo, hicieron acciones deliberadas fuera de la ley de Dios. Me refiero, decidieron salirse de ese contexto al desobedecer. Como resultado, grandes tragedias. Entonces hubo guerra en el cielo, nos dice la Biblia. Y
¿De qué manera tú crees que esta guerra, el conflicto que se origina en el cielo, afecta, impacta nuestra tierra? Pues de una manera directa. Y lo podemos ver que inmediatamente, por ejemplo, se da este mal en el cielo. Y eso es lógico. Porque la tierra pertenece al cielo. Me refiero, fue creada por el mismo ser. Es del mismo terreno. Esto, vamos a buscar un ejemplo más práctico. Es como cuando en una empresa que tiene diferentes sucursales pasa un problema. Dicen en mi país, perdón, voy a hacer un ejemplo. Que por ejemplo en mi país consideran que Estados Unidos es el país que determina la dirección del mundo. Y dicen por allá, cuando a Estados Unidos le da resfriado o les estornuda, a nosotros nos da fiebre. Porque de una u otra manera dependemos de los recursos, dependemos de la manera que se mueve el mundo. Casi siempre se está viendo el primer mundo para hacer las acciones en los otros países. Igual pasó en la tierra. Por ejemplo, hubo un conflicto en el cielo. No es extraño que haya venido, por ejemplo, este mismo conflicto llegar hasta la tierra, porque era parte del mismo reinado. O sea, lo que hizo fue que se trasladó la batalla del cielo, vino aquí donde él fue expulsado, porque imagínate, si una guerra comienza en el centro de operación del universo, imagínate, puede contaminar aún más. Se le expulsa a él y contamina, pues, o sea, prácticamente se le confina a un lugar para que no siga conquistando y contaminando todo. Así que la batalla continuó. El problema está de que tal como lo dice la lección del jueves, la batalla no solamente continuó aquí, sino es que la batalla continúa. Sí, y es increíble en estos tiempos. Yo quiero compartirles personalmente mi experiencia en relación a los tópicos, a los puntos de vista de las cosas. ¿Quién se iba a imaginar, para el ejemplo, el auge que iba a tener la homosexualidad? Me refiero al nivel que íbamos a llegar. Por ejemplo, ya casi en todos los países del mundo es legal. Yo no esperaba que eso llegara a esos niveles. La palabra de Dios dice que sería como en los tiempos de Noé. Entonces, cosas increíbles, por ejemplo, hablando de cosas que ya no se pueden negar. Tanta información que se ha encontrado en relación a seres que no se les encuentra en la historia una posición. Según la evolución, no se le encuentra una posición. Y son datos que están ahí, tantos avistamientos, tantas cosas que han aparecido. Y como dice la palabra de Dios, que en estos tiempos serían tiempos en los cuales habría mucho engaño, que sería tan difícil vivir por las situaciones que se están dando, tanta violencia, niveles de violencia que estamos viendo ahorita que no se habían visto, no tenías idea que podían pasar cosas así. Realmente estamos viviendo en tiempos terribles. Y todo esto lo podemos entender cuando nosotros entendemos qué fue lo que pasó en el cielo. Toda esta situación de las batallas, la expulsión de Satanás, quién es este ser, de la manera que se comporta. Al nosotros conocer esto, nosotros podemos entender de una mejor manera cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué seguir la ley del amor? ¿Por qué seguir esta ley en la cual nos permite tener esa libertad? No como dicen muchos de que los cristianos les lavan el coco, de que los cristianos ya no tienen pensamiento. No. Definitivamente es una ley de libertad. Y el conocimiento, dice la palabra de Dios, que la palabra nos hará libres. Dice. Y se refiere a esto, a que el tener el conocimiento, nosotros tenemos la libertad de decidir. La libertad de decidir por nosotros mismos, no que otro decida, como quedarnos de una manera neutral, como dice en una de las lecciones, ¿no? No, a mí no me importa, yo me quedo de una manera neutral y lastimosamente son dos bandos. Uno respeta lo que tú decidas, que es la parte de Dios. Tú acabas de decir algo que es muy cierto, porque el peligro, como dice la lección del jueves, todavía no ha pasado. Y la única forma de nosotros poder hacer una decisión certera en relación a todo esto, a toda esta información que está llegando de quién nos creó, quién nos va a salvar a nosotros,
es nosotros teniendo ese conocimiento que tú te refieres. Y el conocimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios y de investigar más, como dice el apóstol Pablo. Porque nosotros comenzamos a ver cuando la profecía de Daniel comienza a tomar vida, y también de Juan, cierra el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Nosotros comenzamos a ver que lo que la ciencia y la historia nos ha hablado sobre mitología, vemos cómo comienza a tomar forma, cómo estos nombres que aparecen en la mitología lo podemos comparar con la Biblia, porque aparecen allí en la Biblia muchos de estas seres y de estas entidades, como el ángel de la muerte, y que se adora en muchos países y se le venera, aparece también aquí en la Biblia. Específicamente, ¿se acuerdan cuando se sacaba al pueblo de Dios de Egipto, del ángel de la muerte? Como todas estas entidades que menciona la Biblia y que menciona la mitología comienzan a tomar vida, como vemos que comienzan a ser la mascota o el sello de muchos, no solamente experimento de la ciencia, experimento de los gobiernos de la tierra, sino de muchas otras cosas más. Y nos preguntamos cómo es posible que todo esto que se considera mitología comience a aparecer ya dentro de la ciencia, comience a aparecer también dentro de la política de los gobiernos de toda la tierra. Lo que se avecina, señores, no es nada fácil. Cuando hay más información, tú comienzas a encontrar los orígenes de las cosas. Cosas que aparentemente parecieran totalmente alejadas. En estos tiempos estamos viendo fusiones. La Biblia habla de fusiones, por ejemplo, de unión de la religión, de unión de gobierno, de unión de esto. Esos son términos que hoy los escuchamos diariamente en las noticias, en todo eso. Yo no esperaba quizás llegar hasta estos tiempos. Pero Dios por alguna razón ha permitido que nosotros estemos en estos tiempos. Tenemos una labor muy grande por hacer. Y lastimosamente nosotros hemos ignorado muchos versículos de la Biblia, haciéndolos creer que esos versículos estaban fuera de contexto o se referían a cosas sin sentido o a cosas, a una expresión en sí. Pero la ciencia ha ayudado a entender muchas cosas y a saber que realmente cuál es el origen de la ciencia, cuál es el origen de todo esto. Todo termina, toda esta nube oscura que veníamos viendo, que no se veía por dónde, se comienza a unificar y comienza a cobrar sentido. Y es maravilloso realmente darse cuenta la información tan extraordinaria que tiene la palabra de Dios, las advertencias que nos hace, cuando dice que serán engañados hasta los mismos escogidos. Pues tú dices, pues ¿cómo puede ser que alguien que ya entendió el mensaje se pueda retractar? Lo que pasa es que viene información en la cual tú no habías considerado. Es que estas son evidencias a quien tú le crees. Las evidencias son de que vienen aquí estos hallazgos y se pueden verificar los hallazgos. Dicen, no, a ustedes lo crearon para ser esclavo en las minas de oro. Es lo que están diciendo ahora los medios de comunicación. La Biblia nos dice, no, ustedes fueron creados por amor. Creados libres. Creados libres. Entonces vienen lo que está apareciendo ahorita y dicen, ustedes, o sea, nosotros le prometimos que vamos a volver. Y todos esto, y vemos por excavaciones en todas las culturas, estos platillos voladores, de repente comienzan estos avistamientos a ser más numerosos, más frecuentes en todas partes del mundo, diciendo, nosotros los vamos a salvar. Y la Biblia dice, no, hay un plan de salvación, de redención, porque hubo un usurpador. Y vimos que este usurpador no solamente usurpó el lugar de Adán y Eva, sino que está tratando de usurpar el lugar mismo de Dios. El lugar de Dios. Y de que cuando él dijo junto a las estrellas,
de Dios estableceré mi trono, él no estaba jugando cuando lo dijo. Él lo dijo de verdad. Y por eso nosotros le instamos, señores, vean documentales, pero sobre todas las cosas, estudien a fondo la palabra de Dios. Porque, y todo compárenlo con lo que dice aquí la palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención. Una amiga mía, estuve hablando con ella en el día de ayer y me decía, Esther, a mí me llamaba tanto la atención cuando por diferentes partes del mundo yo veo en YouTube, veo en el internet diciendo que vienen ángeles, que los ángeles nos quieren salvar y que ellos están haciendo lo indispensable para comunicar el mensaje de Dios a todo el mundo. Y cuando ayer me decía que comenzaban a hablar estos ángeles de que veneraran a la Virgen María, de que hicieran tal cosa, y me decía, ay Esther, hace ya tanto tiempo yo venía escuchando todos esos videos acerca de estos ángeles, de esas apariciones que venían de estos seres que se estaban comunicando con los seres humanos. Y ya cuando dijeron esto de la Virgen María, de otras entidades espirituales, me di cuenta que esto no venía de Dios. Pero la única forma, Ernesto, que ella pudo tomar esta decisión y despertar en algo que ella estaba siguiendo hacía más de 2 años, es porque ella ha profundizado en la palabra de Dios. Y lo ha comparado, lo que estos seres están diciendo, con lo que dice la palabra de Dios, porque es cierto que estamos siendo visitados por los ángeles y nos están advirtiendo, pero también hay otros seres que también nos están visitando y nos están advirtiendo cosas. Definitivamente es así, y de hecho muchos estudiosos consideran que los cristianos son personas sin conocimiento, como lo decía yo al principio. Es porque nosotros mismos, en la palabra de Dios que tenemos, aparece información que nosotros le ignoramos, que le damos un contexto simple, un contexto sin valor. Pero realmente dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Nuestros sentidos fueron nublados, fueron opacados, y eso no nos permite ver. Pidámosle a Dios sabiduría, y lo que les instamos es a leer la palabra de Dios y a poner atención cada palabra que ahí aparece. Dice la palabra de Dios que pidamos sabiduría y Dios nos la dará. Y en estos tiempos que hay tanta información en el aire, la cual está relacionada prácticamente al engaño, y esto manifiesta prácticamente lo que es Satanás, el gran engañador. Y de eso se trata. Él va a utilizar aún la misma palabra de Dios para engañar a sus hijos, para engañar a los hijos de Dios, para hacerles creer cosas diferentes. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la información que tenemos y escudriñar las escrituras, como dice la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, porque en ellas encontramos la salvación. Y la salvación a todo esto, porque ya no se pueden negar todas estas cosas, ya no puedes negar todas estas apariciones, ya no puedes negar todas las excavaciones que aparece información que no se le encuentra lógica. Unos dicen es una cosa, es otra. La única que lo está explicando es la palabra de Dios. La Biblia. Así, amigos, que fue un placer de que ustedes repasaran la lección de esta semana con nosotros. Lo esperamos la próxima semana y recuerden, profundicen, estudien más su Biblia, especialmente este tema que va a estar tan interesante sobre rebelión y redención. Algo sí es bien cierto, estamos en tiempos finales y lo que es determinante es conocer nuestros orígenes para que podamos saber cuál es lo que nos espera. Algo viene y es muy grande. Es una destrucción a esta tierra, y no solo lo estamos diciendo los cristianos, lo está diciendo todo el mundo, de que hay una destrucción. Así es que hay una salvación, y toma esa salvación porque es gratis. Así es que los invitamos a que continúen viendo estas lecciones porque van a ser muy interesantes, y el objetivo es despertar toda esta información que hay, que tú la puedes encontrar, que tú puedes ser libre siguiendo las leyes de Dios, las cuales fueron creadas para que nosotros seamos libres.
Amén. Amén. Ha Hasta sido, la próxima. ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros. Bendiciones.